Así que le podemos decir, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, sorpréndeme, por favor, sorpréndeme con tu revelación divina. Quiero decirles que nosotros, como creyentes de Cristo, tenemos diferentes designaciones. Nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos discípulos de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios, somos la familia de Dios y también, como empezamos a ver ayer, somos los compañeros de Cristo. Pero nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude para entender cada una de estas designaciones. Yo soy la clase de hermano en Cristo que me gusta conocer la Biblia en una forma ordenada. Me gusta tener explicaciones claras. Me gusta explicar la Biblia en una forma metódica, en una forma específica. Y creo que cada uno de ustedes, después de tantos años que tenemos de estudiar juntos, estamos entendiendo. Fíjate que tú como cristiano, tú debes de saber qué significa que tú eres hijo de Dios y poder explicarlo. Necesitas entender lo que es ser un siervo de Dios y necesitas explicarlo. Necesitas saber lo que es ser un discípulo de Cristo y tienes que también explicarlo. Necesitas también saber lo que significa que eres miembro del cuerpo de Cristo y tienes que saber explicarlo. Necesitas saber lo que es ser la casa de Dios. Todos estos son detalles que nosotros debemos saberlos. Son designaciones en la Biblia acerca de nosotros. Yo te dije que tienes que saber explicar lo que es la casa de Dios, lo que es la familia de Dios. Y hoy quiero que te des cuenta que nosotros somos los compañeros de Cristo. Somos los socios. Somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora, yo quiero que en esta mañana nos concentremos. No divagues, no te distraigas, porque queremos entender la sorpresa que tiene Dios para nosotros hoy. Dios quiere y Él requiere. Dios quiere y Él requiere. Fíjate que no es lo mismo que Dios quiere a que Él requiere. Pero yo quiero empezar en esta mañana diciendo que Dios requiere que los tres de la deidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se involucren. Fíjate que esto es de ponerle mucha atención, porque Dios en el Nuevo Testamento se revela como Padre, Hijo y Espíritu. Tú sabes que nosotros tenemos una Biblia muy completa. Tenemos una Biblia escrita por Dios, claro que usó hombres para escribirla, pero Dios es bien detallista, porque en su trabajo Él se involucra como Padre, se involucra como Hijo y se involucra como Espíritu Santo. Y lo más tremendo y lo que nos debe de sorprender hoy es que nos toma en cuenta a nosotros como compañeros. Aleluya, como compañeros. Mira, ¿cómo le podemos llamar a esto que queremos hablar hoy? Participantes. Queremos hablar de participantes. Fíjate que en Dios todos participan. Nadie se queda afuera.
Por eso a muchos les cuesta entender al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero esa es una revelación de un nombre de Dios. Si tú lees al final de Mateo, en capítulo 28 y versículo 19 de Mateo, ahí dice, por tanto, o sea que después que Dios te habla todo el Evangelio de Mateo, te dice, por tanto, id y haced discípulos, dice, bautizándolos en el nombre, o sea, en un nombre, pero no seas estrecho en tu convicción ni en tu entendimiento. Cuando te dice que vayáis o que vayáis a todas las naciones a bautizar, en el nombre. No pienses solo en agua, porque muchos cuando leen bautizar, solo leen pensando en agua. Pero mira cómo dice Mateo 28:19. Si estás poniendo atención a estas enseñanzas y ya tienes varios años estudiando con nosotros, te pedimos que abras tu espíritu. Porque Dios está buscando cristianos que estemos bien ubicados. Dios está buscando cristianos que prediquemos la verdad y no nos avergoncemos de predicar la verdad. No tengamos miedo, porque hay muchos hermanos que predican, pero no se les entiende que predican. No se les entiende, no presentan una fotografía del plan de Dios. Ellos hablan y todos los días predican, pero no son capaces de transmitir una fotografía a sus oyentes. Hermano, y eso a la larga nos hace ser perdedores. Con el respeto de todos los que son predicadores, con el respeto de todos los que son pastores, con el respeto de todos los que son siervos de Dios. De veras, pongan atención a lo que la Biblia dice para que no se vayan a extraviar, porque Hebreos nos habla de extraviarse. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Nosotros hemos sido llamados a bautizar a la gente, pero en un nombre. Pero no estoy hablándote de fórmulas. Bautizar es sumergir a la gente, impermear o permear, teñir. O sea que Dios quiere que nosotros, los predicadores del Nuevo Testamento, sumerjamos a la gente en un nombre. Fíjate que bautizar en un nombre no estoy hablando de fórmula, porque hay otro grupo que te va a decir que el verdadero nombre en el que hay que bautizar es en el nombre de Jesús. Pero eso es tomando el bautismo como una fórmula, pero aquí en Mateo 28:19 no nos están dando fórmula. Ahí nos están diciendo que vayamos a bautizar en un nombre. ¿Cuál es el nombre que tenemos que meter a la gente? Es en la Biblia, porque el Padre está en el Antiguo Testamento y el Hijo y el Espíritu están en el Nuevo Testamento. O sea que hay que bautizarlos en la palabra, hay que meterlos en ese nombre. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de involucrar. Yo te quiero hablar en esta mañana del Dios que involucra. Él es un Dios que se involucra y también nos involucra. Dios está involucrado en su propósito como Padre, como Hijo y como Espíritu, pero tienes que darte cuenta que te está involucrando a ti también. Y esa es una cosa muy importante que tenemos que entender todos los cristianos. Nosotros estamos involucrados. Después que Dios nos da Hebreos 1 y Hebreos 2, nos involucra. Después que Dios nos da Hebreos 1 y 2, nos involucra, nos hace participantes. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes, y es un llamamiento celestial. O sea que bautizar a la gente en el nombre, no dice en los nombres. Si dijera en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nosotros tendríamos 3 dioses. Pero nosotros no tenemos 3 dioses.
La Biblia no habla de que hay tres dioses, dice que hay un único Dios, un único Dios. Y ese único Dios tiene un nombre. Ese único Dios es el Padre, ese único Dios es el Hijo y ese único Dios es el Espíritu Santo. Ahora tú dirás, bueno, hermano Carrillo, pero ¿por qué nos está hablando hoy de esta manera si estábamos estudiando Hebreos y queremos seguir metidos en Hebreos? Te estoy hablando de esto porque mira cómo dice el versículo 7 del capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no leemos cuidadosamente Hebreos, ¿cómo empieza Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora en el 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender que el Padre está en el Hijo, que el Hijo está en el Padre, que el Padre y el Hijo están en el Espíritu, que el Espíritu es el Padre y el Espíritu es el Hijo. Es un círculo que no tiene pierde. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente lo que es este nombre, lo que es este nombre. Fíjate que muchos cristianos no enseñan lo que es este nombre. Es más, un, un gran grupo de hermanos cristianos toma este versículo como una fórmula para bautizar a la gente. O sea que creen que Dios les dio un mandamiento de ir a bautizar y usar esta fórmula. Otros, como tampoco saben usar Hechos 2:38, donde dice arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, tampoco saben lo que Dios los ha mandado a hacer. Fíjese que a mí me sorprende, porque ¿cómo es posible que nosotros estemos estudiando la Biblia? Póngale, yo estoy de acuerdo, no hemos estudiado los 2000 años, porque van 2000 años ya que Cristo vino a esta tierra, y no hemos estudiado los 2000 años, yo acepto eso. Yo sé que no hemos estudiado la Biblia en una forma adecuada por 2000 años, porque hablando en plata pura, la Biblia se ha estudiado buscando un poquito más de revelación hasta el año 1520. O sea que de 1520 para acá es que los cristianos hemos estudiado la Biblia. 1500 años para atrás, por 1000 años la Iglesia Católica prohibió que se leyera la Biblia y ellos, como denominación sentada en Roma, prohibieron a las personas a que estudiaran la Biblia y la gente entró a una oscuridad terrible al grado que a ese periodo le llaman el periodo de la oscuridad, ¿sí? La edad de la oscuridad. Pero gracias a Dios que en esa oscuridad Dios levantó hombres como Martín Lutero y en 1520 por primera vez se escuchó en el mundo entero. Todo ese siglo, el siglo XVI, en el mundo entero hubo un avivamiento respecto a leer las Escrituras. Y aun cuando mataban a las personas por traducir la Escritura a otros idiomas, pues Dios bendijo a muchos países que participaron en la evangelización del mundo, tales como el Reino Unido, Inglaterra, todos ellos participaron, los alemanes, todos participaron en predicar el Evangelio. Pero mi punto es que tú entiendas que Dios tiene una familia y esa familia es la casa de Dios. Y la casa de Dios es para involucrarla. Oh, qué precioso, hermano. Les dije que Dios nos quiere sorprender. Porque Dios no solamente se involucra a Él como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y eso es importante entenderlo porque hoy día hay muchas enseñanzas, hermano. A mí me sorprenden los chinos, porque los chinos son los que más estudian la Biblia. De todo el mundo entero, los que más estudian la Biblia son los chinos.
Y tenemos que darle gracias a Dios por los hermanos chinos que Dios les abrió el entendimiento para que enseñen la Biblia, ¿verdad? Yo sé que Dios los ha usado a ellos para enseñar la Biblia, como por ejemplo, antes del hermano Nito Shen, el hermano Watchman Nee. Algunos ni siquiera saben cómo se escribe el nombre de esos hermanos, porque como son chinitos, pero yo lo he aprendido. Nito Shen, Nito Shen, así se llamaba el hermano que después conocemos como Watchman, Watchman, Ni. Watchman es un hombre que vigila. Cuando yo estaba pequeño en Guatemala, al lado de la casa de nosotros había un campo de golf donde llegaban a jugar todos los gringos, porque ese es un deporte de calidad de ricos y casi solo los gringos tienen dinero para pagar deportes caros. Y allí llegaban a jugar los gringos al Mayan Golf. Los que son de Guatemala y conocen la historia de Guatemala saben que allá en la zona 5, ahí pegado a la Chácara, en la colonia Rivillaga y la Saravia, ahí estaban unos campos de golf. Yo me crié allí en esa zona y les estoy hablando de esto porque ahí fue donde yo aprendí la palabra watchman, pero nosotros no decíamos watchman porque nosotros no sabíamos inglés. Nosotros decíamos el guachimán, fíjate, lo hacíamos con Spanglish, el guachimán, o sea, era el guardián, el hombre que vigilaba. Pues yo les estoy contando un poquito de esto a ustedes, porque el hermano Watchman Ni, que era Ni Toshen, un hermano que nació en China, Dios lo usó para enseñar la Biblia. Y él existió allá por el año 1926. O sea que en esas épocas existió el hermano Watchman Nee 100 años después de la Reforma. Porque la Reforma fue en 520, perdón, no 100 años, estoy equivocado. Él existió en 1900, eran 400 años después de la Reforma. Pero noten ustedes que aun cuando en el tiempo de Watchman Nee ya habían transcurrido 400 años de reforma, yo me atrevo a decirle, si usted estudie, usted averigüe, porque no, que no le digan, que no le cuenten, sino que usted mismo sea el que lo investiga. Yo he investigado por mi propia cuenta, porque nunca he sido un cristiano que se conforma con un cristiano, perdón, con un evangelio barato y común y corriente. Yo, perdónenme, y discúlpenme, pero yo no soy un cristiano liviano, ni soy un cristiano que se conformó o se acomodó en la vida cristiana. No, 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 no. Yo soy un hermano estudiante de la palabra de Dios. Y aunque no continué estudiando con algunos hermanos que son graduados de seminario porque me convencí, yo fui al seminario, yo fui al instituto bíblico, pero me convencí que ahí no está la verdad, no está la verdad. La verdad es Jesucristo y la verdad está en la Biblia. Y los hermanos que más han enseñado la Biblia son los hermanos que no están en institutos bíblicos ni en seminarios, sino los hombres que se han autoeducado. Yo he conocido hombres que se han autoeducado. Y uno de esos autoeducados es el hermano Watchman Nee. Él escribió muchos libros, más de 1500 libros. Así que si usted quiere aprender con Watchman Nee, aprenda. Hay 1500 libros que usted puede buscarlos y encontrarlos y va a aprender. Porque mire, yo aprendí con el hermano Watchman Nee que el cristiano tiene espíritu, alma y cuerpo, y eso no lo enseñó ningún hermano antes de Watchman Nee. Ni siquiera en la Reforma se mencionaban esas cosas, ni Martín Lutero siquiera lo conoció eso. Tenemos miles de teólogos que no encontraron nunca esa enseñanza.
Esa enseñanza se la dio Dios al hermano Watchman Nee y nosotros debemos de darle gracias a Dios porque el hermano Watchman Nee nos abre los ojos. El hermano Watchman Nee nos ayuda a entender lo que es el alma, lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque por medio de esos hermanos, nosotros hemos aprendido a conocer la triunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Por medio de las enseñanzas de ellos es que nosotros tenemos una claridad para mostrar que la Biblia cubre 3 períodos. La Biblia cubre 3 períodos. Cubre el Antiguo Testamento, en donde se revela a Dios como el Padre Celestial, Jehová, y tenemos el Nuevo Testamento, donde se revela al Hijo como la gracia y todo lo relacionado al reino como el Espíritu. Escuchen bien, por favor, porque el problema de la mayoría de cristianos es que al no tener una revelación clara, ¿cómo van a ser efectivos en su enseñanza? ¿Cómo pretendo yo bendecir al pueblo de Dios si yo mismo no me sujeto a una enseñanza pura? Voy a estar perdiendo mi tiempo, voy a estar construyendo heno, madera y hojarasca, y cuando Dios me juzgue, yo no voy a tener ningún galardón. Escucha bien, siervo de Dios. Escucha bien, pastor. Escucha bien. Este programa es para desafiarnos a todos, hermano. Pero para esto hay que tener un corazón sincero porque Dios nos quiere involucrar. Así como Él se respeta a sí mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu, y no como 3 dioses, porque Él se revela como Padre porque Él es la fuente de toda la verdad. Se revela como Hijo porque es el canal por medio del cual Él llega al hombre. Y se revela como Espíritu Santo porque es el que entra en la gente en resurrección para hablar desde adentro de la gente. Entonces Hebreos es un libro que ya hemos repetido 1000 veces, que es el hablar de Dios en Hijo, el hablar de Dios en Hijo. Pero ahí cuando empieza Hebreos nos habla del hablar de Dios en Padre. El hablar de Dios en Padre es el hablar de los profetas. Cuando Él les habló a los padres por los profetas, Él habló como Padre. Ellos venían y decían, dice el Señor. Ellos venían y decían, dice el Padre Celestial. Pero al transcurrir el tiempo, Dios, que es espíritu, se encarnó y ese hablar divino tabernaculizó entre los hombres y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, y eso se llama el hablar encarnado de Dios. Pero ese hablar encarnado por el Espíritu de Dios se extendió. No es un hablar que pertenece a un solo hombre, el Hijo, ni es un hablar que se quedó en el Padre, es un hablar que se vino a la iglesia. Y por eso les decía que los hermanos chinos, algunos de ellos hasta son atrevidos, porque hay un grupo de chinos que se llama el Relámpago Oriental o la Iglesia del Dios Todopoderoso, pero ellos están eh, torciendo la Biblia, pues, torciendo la Biblia. Ese grupo el Dios Todopoderoso, ellos tuercen la Biblia porque ellos dicen que la encarnación del hablar divino, fíjese, ellos saben, yo leo, hermano, yo leo porque yo quiero saber qué es lo que piensa este grupo, qué piensa este otro grupo. Entonces, yo los he leído, solo tengan cuidado porque si ustedes no están preparados para entender los 3 períodos que cubre nuestra Biblia, porque nuestra Biblia, hermano, es la palabra de Dios dada a nosotros. Pues esos chinitos del Relámpago del Oriente, ellos dicen que Cristo ya vino, que ya vino en carne otra vez y se lo atribuyen a una china. Ellos dicen que una hermana china es la encarnación de Jesús en este tiempo. Y lo ponen como el hablar en carne. Y como tiene cierta verdad,
es fácil confundir a la gente que no entiende la Biblia que le pusieron en sus manos. A nosotros nos pusieron una Biblia en nuestras manos que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es la ley de Moisés, pero el Nuevo Testamento tiene al Hijo como la gracia y al Espíritu como la guía. Y ellos le atribuyen el hablar a esa china diciendo que Cristo ya vino por medio de esa china, porque esa hermana china tiene mucha astucia, ella tiene mucha lucidez, ella sabe envolver a la gente con un hablar que no viene del corazón de Dios. El hablar del corazón de Dios, hermano, es que sí es cierto que hay hablar encarnado. Claro que hay hablar encarnado. Es lo que estamos estudiando en Hebreos. El hablar encarnado es el hablar de Dios por medio del Hijo. Pero se extiende al hablar por medio del Espíritu. Mire, versículo 7, 3:7, lea conmigo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos que por medio del Espíritu Santo Dios habla a través de su iglesia. O sea que el hablar divino es corporativo. El hablar que era de los profetas era corporativo. Era el Padre hablando por medio de los profetas, pero era corporativo porque muchos profetas hablaban lo mismo. O sea que Dios venía y entraba en ellos y los hacía hablar. Era un hablar corporativo, por eso está Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Era un cuerpo de profetas a los cuales los visitaba Dios, los tomaba el Espíritu y los hacía hablar, pero Dios no se había encarnado. Por eso yo les llamo a esos profetas hoteles, porque Dios venía a ellos y se iba, no eran la casa de Dios. Porque ahora estamos hablando de otra cosa. Mira cómo dice la palabra del Señor en el 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora fíjense, está hablando de la casa de Dios, pero Cristo como hijo sobre la casa de Dios. Pero Cristo como hijo sobre la casa de Dios. Entonces, por favor, pónganme mucha atención, porque el hablar sí está encarnado, hermanos. El hablar sí está encarnado. Pero está encarnado en la iglesia, no en una personita. No, estuvo en Cristo como el unigénito Hijo de Dios. Él sí era solo un... Pero poner a una hermana como la que Dios está usando para decir que Cristo vino en carne para hablar en este tiempo. Poner a una hermana y decir que esa hermana es la encarnación de Cristo, eso es herejía. Esa es una herejía a la luz de toda la palabra. Pero decir que el Espíritu Santo habla a través de la iglesia, eso está en Juan 16, leámoslo. Leámoslo, hermanita Ana, póngame por favor Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios sí habla y que es el Espíritu de Dios dentro de la iglesia, el que Dios usa para que hable, pero para que hablemos todos. No podemos decir que un individuo es la encarnación de Dios aparte de Cristo. Cristo sí es el unigénito Hijo de Dios, pero la iglesia es el conjunto de primogénitos. Hermanos del primogénito, nosotros somos muchos. Entonces veamos cómo dice allí en Juan 16, versículos 13 y 14. Vamos a disfrutar esa escritura. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te das cuenta? Pero cuando venga el Espíritu de realidad, que es Cristo en resurrección. Por eso te dije, tu Biblia cubre los 3 períodos. No hay necesidad de esa escritura que tienen ahora los chinos de la Iglesia del Dios Todopoderoso, porque ellos ahora tienen un libro que dice que es el libro que va a ayudar a los hermanos en el último tiempo. Fíjate lo que dicen, que va a ayudar a los hermanos en el último tiempo a que sean puros. Y como hablan verdades, hermano, por eso es fácil confundir a la gente. Si tú no eres una persona que conoce su Biblia, a ti te pueden engañar. Porque ellos dicen así, mira cómo enseñan, solo ponme atención, ellos dicen así. Tú tienes que aprender a ubicarte en la palabra. Ellos dicen que cuando Cristo vino, ellos dicen, el Antiguo Testamento, la ley, fueron los mandamientos de Moisés para que un pueblo viviera moralmente correctamente. Ok, luego dicen, vino Cristo y Él vivió una vida ejemplar y Él murió por los pecadores, dice, pero Él no trató con los pecadores en su ser interno. Ellos ignoran otras cosas que nosotros ya sabemos, pero ellos enseñan así y dicen, cuando Cristo murió en la cruz, Él arregló el problema del pecado del hombre, pero ustedes tienen que saber que Dios no arregló al hombre internamente. Por lo tanto, dice, ahora tiene que regresar Cristo. Fíjense pues, ¿cómo lo ponen? Ahora tiene que regresar Cristo porque tiene que tratar con la gente que ya fue perdonada y la tiene que traer a un grado en que elimine el pecado en su vida. Todo eso es correcto, hermano. Todo eso es correcto. Por eso les digo, tengan cuidado quién les enseña, cómo les enseña, y tengan cuidado ustedes qué es lo que aprenden, porque si no, ustedes van a estar en una mezcolanza terrible. Desde ayer les dije que el peor problema es estar mezclados en las enseñanzas. Tenemos que tener una pureza en la enseñanza, y la pureza de la enseñanza es que en el Antiguo Testamento Dios le dio la ley a Moisés para que un pueblo viviera bajo la ley y se llama judaísmo. Luego en el Nuevo Testamento, claro que Cristo vino, claro que Dios se hizo hombre y murió por los pecadores, pero para eso dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para que dentro de los creyentes haga el trabajo de transformación, porque Dios quiere quitar de nosotros el pecado. Claro que quiere tratar con nosotros y llevarnos a ser irreprensibles, si ese es el mensaje del Evangelio. Pablo mismo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Yo sí estoy bien claro en eso, que para la venida del Señor, si nosotros queremos escapar de los juicios, porque el Señor Jesucristo viene para establecer su reino, y el reino se va a establecer haciendo una limpieza general sobre este planeta. El reino de Dios, para que Cristo establezca su reino, Él va a quitar todos los impíos de este mundo que sirven de estorbo para que haya paz y justicia. Claro que lo va a hacer. Sí, mi hermano. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque el juicio comienza por casa. Nosotros no creamos, sí, el Señor, como muchos pobres cristianitos están ilusionados que Cristo va a venir y no les importa la condición en que están. Hermanos, si para la venida de Cristo todos nosotros tenemos que ser irreprensibles. Si tú no estás irreprensible ya, tú no estás esperando a Cristo. Entonces nos debe de dar pena. Entonces nosotros tenemos que ser personas que están en los business que están, porque mira lo que dice aquí en este contexto, mira el 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que Hebreos, y por eso te quiero dar unas claves, porque lo importante es que entiendas que somos compañeros de Cristo. Para eso nos está involucrando.
El que no se involucra, hermano, en este propósito, el que no se involucra con el Dios triuno, el que no piensa en lo que el Padre ha hecho, en lo que el Hijo ha hecho y en lo que el Espíritu está haciendo, el que no se involucra en eso, hermano, yo quiero decirle, hermano, entonces usted no es compañero de Cristo, porque somos compañeros de Cristo para participar en este llamamiento celestial. Es un llamamiento celestial. Es un llamamiento a salir de todo lo terrenal. Es un llamamiento a crucificar la carne. Hebreos es para cruzar el río Jordán. Hebreos, ustedes van a encontrar más adelante y nos lo van a explicar en una forma muy clara que es entrar al reposo de ya no obrar en la carne, es entrar al reposo verdadero. Y habla de Josué, que Josué no le dio el verdadero reposo a Israel. Tampoco nosotros hemos entrado al verdadero reposo por una razón, que Dios juró en su ira que no íbamos a entrar por una razón. ¿Por qué? Porque somos descuidados, porque somos personas indolentes, somos personas negligentes. Nosotros hemos oído el evangelio, pero como no nos lo han predicado bien, como no nos han enseñado bien, porque no hemos estudiado que el hombre tiene que ser irreprensible de espíritu, alma y cuerpo, y como no nos enseñaron por 1000 años esa verdad, 1400 años de no saber la verdad, la iglesia vive en una oscuridad terrible, pero es tiempo, hermano, que tú despiertes a la realidad, porque el reino se ha acercado, el reino está por cumplirse, hermano. Entonces nosotros tenemos, hermano, tenemos que estar con pena, tenemos que estar preocupados, hermano, preocupados, porque ciertamente Cristo vino y murió en la cruz. Tú te puedes dar cuenta que aquí nos lo habla bien fuertemente. Fíjate que aquí dice, mira, en el 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pero tú sabes que Pablo en otra epístola nos dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él y que estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre, en el trono, y que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos. Por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Tú escuchas la voz del Espíritu Santo, hermano? Aleluya, hermano. Somos los compañeros de Cristo, así que con el mensaje de hoy nosotros vamos a descubrir esto. Y por eso nuestro mensaje de hoy se titula Participantes de Cristo. Participantes de Cristo, compañeros de Cristo. Fíjate que además de ser hermanos de Cristo, somos sus compañeros que cooperan con Él para llevar a cabo su propósito. Nosotros somos compañeros de Él, somos participantes de Él para llevar a cabo su propósito. Por eso nos dice, miren, Moisés fue fiel, Cristo es fiel. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Estás tú listo para participar? ¿Sí? Esto que te estoy hablando, hermano, corresponde a la visión que tenemos en la Biblia. Esto corresponde, hermano, al propósito que Dios tiene en su corazón. Es una empresa grandísima en el universo, su iglesia. Su iglesia es la empresa más grande en el universo. Por eso te digo, ¿estás listo para involucrarte? Esa era mi carga para el día de hoy. Preguntarte si estás listo para involucrarte. Deja por un lado de que peleen otros por doctrinas. Deja que otros estén predicando cosas triviales. Dedícate al propósito y plan de Dios. Si tú te das cuenta, el hermano Carrillo no se pone a predicar aquí, mira, que con quién se casó Caín. ¿Qué me importa a mí con quién se casó Caín? ¿Para qué voy a gastar horas de enseñanza sobre eso?
¿Para qué voy a predicar si hay que celebrar Navidad, no hay que celebrar? ¿Para qué voy a gastar energía en eso? ¿Para qué voy a gastar energía creyendo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es una fórmula? ¿Para qué voy a gastar energía exigiendo que la gente, las mujeres especialmente, se vistan de cierta manera? ¿Para qué voy a gastar energía en eso si un, hay un compromiso delante de Dios de gastar toda nuestra energía tocando el ser interno de las personas para que todo lo demás sea una añadidura? Si tú aprendes a que el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en esta gran tarea de una magnitud colosal, si tú entiendes eso, hermano, tú te vas a involucrar juntamente con ellos porque a nosotros nos han hecho participantes de este llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? El llamamiento del Hijo. Es un llamamiento en el cual nosotros participamos con Dios. Este es un llamamiento del Hijo. Es un llamamiento celestial, es un llamamiento a ser uno con Cristo. Hermano, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Salúdanos. Si Dios quiere, seguimos el día viernes en la localidad. Que Dios te ayude a ver que debes y tienes que ser irreprensible para la venida de Cristo. Si tú no eres una persona irreprensible, hermano, si tu hermanita no eres una persona irreprensible en espíritu, alma y cuerpo, tú no has entendido el propósito de la venida de Cristo. La venida de Cristo es un juicio que viene sobre la tierra. Y todos nosotros tenemos que estar preparados para ese juicio, porque el juicio comienza por la iglesia. Así lo dice Pedro, el juicio comienza por casa. A nosotros son los primeritos que Dios nos va a juzgar. Así que, hermano, ponte pilas, como dijo la hermana Irma Rojo. Dice, carguemos pilas. Bendiciones, Lucerito. Bendiciones, hermana Cecilia de la Torre. Irma Rojo, comprometida con mi Dios. Eso, hermano. Esas son las declaraciones que debemos dar. Estoy comprometido con Dios. Comprométete con Dios. Comprométete con Él, hermano. Lo demás es vanidad. Gloria a Dios. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Que Dios me los bendiga a todos. Bye, bye.